Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, noches en algunos lugares de personas que sé que nos están viendo. Desde hace varios meses aquí en IntelliJuris he estado coordinando un programa, una sección que le hemos denominado Martes Constitucionales. Y hoy en día es tan excepcional las personas que nos acompañan que trasladamos estos martes constitucionales a un jueves, pero no por moverlo de día quiere decir que hemos perdido ni la fecha ni el entusiasmo, pero es muy importante eh, retomar estos martes y sobre todo explorar temas de vanguardia en materia de derecho constitucional. Y el día de hoy estoy con dos personas, no me acompañan, estoy con dos personas a las que les tengo mucho cariño y mucho respeto profesional. Coincidentemente tuve la oportunidad de ser profesor de ambos hace ya algunos años, personas muy destacadas, personas muy inteligentes, personas muy comprometidas con la exploración del derecho. Luz Helena Orozco, ella es egresada del Departamento de Derecho del ITAM, trabajó muy bien en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora está haciendo precisamente un doctorado, nada menos que en la Universidad de Oxford, específicamente sobre estos temas que tienen que ver con el derecho, las nuevas tecnologías, la libertad de expresión, las posibilidades de comunicación e, insisto, de intervención de estas nuevas tecnologías en la vida de todos nosotros desde el derecho. Un tema, desde luego, muy importante e inédito. También está con nosotros Saúl López Noriega. Saúl también es egresado del Departamento de Derecho del ITAM. Estuvo y está como profesor en el CIDE, en esta escuela tan importante de Derecho en el país. Saúl además es director de una página que se ha vuelto, de verdad lo digo, un referente muy importante, que son los Juegos de la Corte, que se publica en la revista Nexos, y precisamente está por publicar un libro importante en estas mismas materias. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es explorar los contornos, un poco las fronteras de dónde estamos en estos temas y en particular cuáles son las relaciones entre las decisiones judiciales, los algoritmos y iremos viendo desde los problemas más básicos hasta los problemas constitucionales. Y creo que la pregunta que flota en el aire para todos nosotros es si algún día y bajo qué condiciones podríamos llegar a ser juzgados por una máquina y no por las personas que hoy en día están constituyendo o son titulares de los órganos jurisdiccionales en distintos países del mundo. Entonces, empecemos, si les parece, con una pregunta muy básica, Luz, Saúl, y es, ¿y ustedes en la literatura, en lo que han leído, en lo que han vivido, en lo que han reflexionado, cómo se piensa o qué encuentran ustedes en esta literatura, insisto, y en sus propias experiencias, porque ambos tienen un acercamiento muy importante al derecho, que resuelven los jueces? ¿Cómo resuelven los jueces? ¿Cuál es, digamos, el modelo estándar, la representación estándar que existe sobre el modo de representación de los jueces? Creo que es muy importante comenzar con esta idea, esta representación, por buena o mala que sea, hasta recorrer el arco final de no solo si, cómo resuelven los jueces, si no es posible constitucionalmente o no que lo hacen. Entonces, Luz, bienvenida, muchísimas gracias. Luz está ahora, como dije, en Reino Unido haciendo su tesis, así es que está un poco más adelantada del horario que nosotros, y es cosa también de agradecerle este esfuerzo. Por favor, adelante, Luz, y con mucho cariño te escuchamos. Muchísimas gracias, doctor. De verdad es un gusto estar con los dos y compartir algunas reflexiones sobre un tema que definitivamente nos inquieta mucho. Este ejercicio surge por algunas discusiones que he tenido oportunidad de tener con el doctor López Noriega, con Saúl, sobre cómo observamos que hay una narrativa, un discurso de derechos humanos que va a entrar directamente en colisión con la inteligencia artificial. Antes que pensemos en escenarios distópicos donde estemos propiamente siendo juzgados por
máquinas, básicamente, lo que estamos advirtiendo es que el derecho constitucional está teniendo enormes dificultades para entender y atajar las nuevas tecnologías. Y por nuevas tecnologías entendemos la conjunción de 3 procesos distintos. Las que están relacionadas con la comunicación, que están relacionadas con Internet, las que están relacionadas con las tecnologías de la información, que es una masificación, un enorme volumen de bases de datos, y por último, pues la inteligencia artificial, entendiéndola como esta posibilidad de que las máquinas empiecen a pues básicamente emular las características humanas, y particularmente el machine learning nos interesa en lo particular porque está permitiendo la existencia de ya cierta autonomía, es decir, ciertas decisiones que pueden empezar a tomar las máquinas sin que haya la intervención, sin que haya un humano de por medio, sino que empiezan a tener por sí mismas la posibilidad de quizá no razonar, pero definitivamente sí establecer relaciones lógicas totalmente independientes a la participación de un ser humano, ¿no? Y entonces esto obviamente revoluciona la manera en la que estamos entendiendo el derecho, y particularmente en sede judicial hemos encontrado que hay enormes obstáculos para que puedan existir avenidas legales que nos permitan atajar los riesgos que conlleva esta autonomía de parte de las máquinas, ¿no? Esa sería Buenísimo. como... Pusiste un tiro aquí muy importante, una presión muy importante. Saúl, ¿y cómo en este modelo, en lo que tú has leído y tú estás reflexionando mucho y repito muy bien, proceder de los jueces, de todos, en particular el Supremo Corte, antes de entrar a esto que puso muy bien Luz, ¿cómo se piensa que un juez razona, que un juez resuelve? Porque desde ahí vamos a entrar a la crisis precisamente, ¿no? Si se supone que el juez hace ciertas cosas, es más emotivo, es más empático, o lo que sea, ahorita tú nos dirás, desde ahí, ¿cómo se quiere llegar a un algoritmo, se quiere a otras soluciones, y la gente entonces no, yo eso no estoy dispuesto, o chocaría con el mundo del derecho constitucional tal como lo conocemos ahora? Por favor, Saúl, adelante. Digamos, un poco siendo muy esquemáticos y reduccionistas, me parece que en la literatura hay como una visión muy tradicional de que el juez, como sabemos, no hace derecho, es una especie de nada más recibe cierta información, pruebas y demás, luego agarra el material normativo, leyes, constituciones, hace un contraste y viene un resultado. Viene mucho proceso histórico, pero hay bastantes versiones o una narrativa crítica de esto, y empieza a ver, digamos, pues el juez yo creo que sí crea derecho, hay aspectos volitivos, hay un marco jurídico, hay varias soluciones posibles, él elige a partir de varios elementos que pueden ser ya emotivos, emocionales, irracionales y demás, pero un punto que es característico y común es que hay una toma de decisión donde zanja un conflicto, te distribuye cierto derecho, cierta obligación, lo hace bien o mal, pero esa parte clave, y más allá de cómo llega a la solución, es la parte donde se conecta, me parece, no sé si estoy de acuerdo, Luz Helena, con el mundo de la inteligencia artificial. Porque lo que el mundo de la inteligencia artificial permite, estoy hablando de inteligencia artificial de manera muy general también, lo que permite es eficientizar a escalas inéditas en la historia de la humanidad una serie de toma de decisiones con mucha información de por medio. Entonces tú dices, oye, mira, tenemos un problema porque en cierto estado, esto sucede en Estados Unidos ya, por ejemplo, pues hay dudas de cómo se ha hecho por humanos justamente el tema de la prisión preventiva que se determina, ¿no? Entonces vamos a hacer una base de datos, vamos a hacer un cúmulo y vamos a empezar a enseñarle a un algoritmo cómo tomar decisiones, y a partir de ahí que vaya determinando si cierta persona acusada lleva el juicio en la cárcel. Y aquí empiezan las dudas o problemas. Bueno, ¿y cuáles son las metas que debe de aprender este algoritmo? Bueno, pues no queremos que huya, porque eso es muy importante. No queremos que cometa otra agresión o que cometa otro delito, que sea agresivo. Pero luego, oye, y es importante que considerar si es jefe de familia, porque si es jefe de familia y entra y lleva el juicio en la cárcel, pues tiene un costo social muy alto, ¿no? Y ahí empiezan los problemas justamente, doctor, porque ahí
es donde uno dice cómo se están construyendo esas bases de datos y a partir de qué criterios se están tomando estas decisiones. Pero el punto en común, regresando a la pregunta puntual, es los jueces toman decisiones que definen el contexto normativo de entidades públicas, de entidades privadas, de personas, de individuos, de familias, y lo que permite la inteligencia artificial, en principio, es eficientizar esos procesos. Pero esa eficiencia lleva muchos problemas, como vamos a ver acá, lleva muchos problemas. Y una última cuestión muy relevante, rápidamente para meterlo. Estamos hablando de jueces, aquí sustitución, prisión preventiva, pero a su vez la inteligencia artificial lo que está haciendo es colonizar cierta toma de decisiones que era propia del Estado, ahora lo están tomando entidades privadas sostenidas por la herramienta de inteligencia artificial. Ejemplo muy puntual y con esto cierro. Antes, si uno quería ver el tema de derechos de autor de videos, pues uno va a un tribunal. Hoy en día se puede ir, sí puede ir a un tribunal, pero la parte más interesante, a mi juicio, está en la base de datos de una plataforma que se llama YouTube, que se encarga justamente de evitar los videos que tienen derechos de autor que se puedan subir. Ahí están los casos límite que se están, a partir de inteligencia y herramientas sofisticadas, donde justamente esa tarea que la hacían los jueces, ahora la está haciendo este algoritmo y nuevamente definiendo contextos normativos de personas involucradas. Fantástico. Luz, dijiste algo y parece que todos entendemos, que todos estamos en lo mismo, pero hablaste, el tema es conocido de algunos, de otros no, pero en fin, esto es una exploración, y hablaste de Machine Learning. ¿Qué quiere decir esto en relación con la programación vieja? ¿Por qué, digamos, hoy estamos en posibilidad? Estoy hablando del mundo de la tecnología, el mundo de la tecnología, sí. Estamos en posibilidad de desarrollar este algoritmo bajo unos procesos nuevos de planeación a los viejos problemas prácticamente binarios de planeación. ¿Qué pasó en el mundo tecnológico para que también entendamos este contexto de Machine Learning y luego justo lo que ir avanzando hacia lo que también estaba exponiendo Saúl? Creo que esto para mí ha sido de las revelaciones, de lo poco que he leído de esto, esta idea del Machine Learning. ¿Qué hace? ¿Qué es este proceso? Te lo preguntaría así con esta simpleza porque creo que esto es esencial para entender lo que vamos a hablar del mundo. Por supuesto, doctor. El Machine Learning es una aplicación de la inteligencia artificial que permite justamente que ya las máquinas, sin la intervención de un ser humano, puedan empezar a realizar procesos por sí solas e incluso aprender. De ahí que sea Machine Learning, aprender, adquirir más información y de la información que ya tienen, generar nueva información. Entonces, es por eso que se les empieza a atribuir esta característica de autonomía, lo cual, a la luz del tipo de análisis que se hace en tribunales, es muy complejo, porque nosotros estamos acostumbrados a conocer de controversias, y usted lo sabe bien, a nivel jurisdiccional, de acciones y omisiones que vienen de parte de personas humanas. El derecho siempre ha utilizado ficciones jurídicas. Sabemos que hay, ¿no?, ejercicios de atribución de ciertas conductas humanas a entes ficticios, como puede ser el Estado, como puede ser una empresa, como puede ser un municipio, y entonces utilizamos estas ficciones legales para entender que cierta conducta que puede ser retrotraída a un ser humano, se le imputa a una ficción legal. Aquí lo interesante, a partir de la existencia del Machine Learning y de reconocerle cierta autonomía a las máquinas, es que pueden ya haber acciones y omisiones que, en lugar de que puedan ser reconducidas a una persona en particular y a su vez que se le atribuyan a algún ente ficticio, tenemos que estas máquinas están generando autónomamente estas acciones y omisiones. Entonces, esto revoluciona nuestra cadena de responsabilidad y de culpabilidad, porque entonces vamos a empezar a conocer de controversias que no va a ser tan sencillo saber quién es el responsable de ellas, ¿no? Y voy a poner un ejemplo pensando en algoritmos, ¿no? Si hay una empresa que está utilizando un algoritmo para distribuir algún bien social, como puede ser, por ejemplo, otorgar un crédito, ¿no?, un crédito de vivienda, por ejemplo, y sabemos que ese algoritmo está siendo alimentado por información que puede resultar discriminatoria,
surge la pregunta de, bueno, ¿quién va a ser responsable por ese algoritmo discriminatorio? Y eso puede eventualmente llegar a tribunales. Pero ¿cómo va a saber el juez cuál es el origen, quién es el responsable de ese trato discriminatorio? ¿Es la persona que diseñó el algoritmo, quien lo operó, quien lo alimentó de determinada información? Esas cadenas de responsabilidad, hoy por hoy, el derecho privado, al menos en nuestro país, no lo tiene tan claro. Entonces, es por eso que la autonomía, este es solo un ejemplo de todos los problemas que vienen derivados de reconocerle autonomía a las máquinas, es decir, la posibilidad de que empiecen a tomar decisiones por sí solas sin que haya un tercero que esté revisando el proceso. Ya hay algunos ejercicios justamente que permiten auditar a los algoritmos para evitar que haya pues esta inseguridad respecto de cómo vamos a ser responsable o a quién vamos a ser responsable por los efectos o los riesgos que generan los algoritmos. Ya hay algunas soluciones sobre la mesa, pero lo cierto es que es uno de los, pues de los pendientes que tenemos desde el derecho para ver cómo vamos a comernos la inteligencia artificial. Oye, magnífico. A ver, Saúl, Luz explica el Machine Learning y termina diciendo, y ahí está el algoritmo. Y una parte de la pregunta con la cual convocamos a la audiencia esta tarde es justamente este término, el algoritmo. Entonces, ya para tener la base tecnológica y luego sí entrar con los problemas jurídicos fuertes, que ustedes ya los dibujaron, pero vamos a regresar sobre esto. Oye, así te lo pregunto igual. Ya le pregunté a Luz qué es el Machine Learning, ahora te pregunté qué es el algoritmo y cómo construyes así. Básicamente, ni siquiera todavía estamos en el mundo del derecho, el algoritmo de lo que se te ocurra, si nos puedes poner un buen ejemplo de construcción de un algoritmo como un mecanismo que hace cosas con cierta información, tú nos explicarás, y entonces ya tenemos la base tecnológica y empezamos entonces con los problemas. Un algoritmo, digamos, es una serie de instrucciones. Eso en principio no es algo novedoso, digamos. Lo que ha cambiado es la cantidad de información que se ha podido digitalizar y el poder de cómputo de las computadoras para justamente procesar esa información. Entonces, los algoritmos son una serie de instrucciones. Un ejemplo que se usa mucho en la literatura, en principio esto puede ser como una receta de cocina. Tú vas haciendo ciertos inputs de ingredientes, le te dicen hay que cocinar aquí, hay que, etcétera, etcétera, y al final tienes esto. Eso en principio uno puede decir, bueno, es relativamente sencillo, hay recetas más complicadas que otras, por supuesto, no con esto decir que es fácil cocinar, o sea, fácil ser chef, pero digamos, el punto es que hay una serie de instrucciones que uno diría, bueno, ¿y qué tanto problema hay? El punto es que en estas máquinas o en estos procesos de toma de decisiones, se parte uno de muchísimo más información que la que trae una receta de cocina, por más sofisticada que sea, y lo que se busca no solo es conseguir, digamos, que haya cierto pie de manzana, sino ir mejorando ese pie de manzana conforme los resultados primigenios que va teniendo, esos resultados se vuelven parte de ejemplos que va procesando y aprendiendo en el contexto de Machine Learning y de esa manera va mejorándose. Un ejemplo muy puntual en esta lógica es lo que le interesa, por ejemplo, a Facebook. Él tiene muchísima información y la tiene que distribuir entre sus usuarios por ser tanta información a partir de algoritmos, ¿no? Una serie de datos, de inclinaciones de los usuarios, ellos van definiendo el algoritmo qué le gusta a Luz Helena, qué le gusta a José Ramón, qué le gusta a Saúl López para recibir en su cuenta de Facebook. El objetivo es dar la mejor información que pueda ser más culta a Luz Helena. No, el objetivo es tener mayor ganancias en la industria de la publicidad. Entonces, lo que sucede en el camino, los ejemplos que más atrapen de información acosiva a Luz Helena, son irrelevantes sí, solo sí se van encaminando en la meta genérica estructural de la máquina algorítmica, que es justamente que atrape más la atención de ustedes y que por tanto se le pueda vender más publicidad. Y ahí es donde las instrucciones empiezan a haber problemas, ¿no? Porque en ese proceso de justamente de alcanzar ese objetivo, que uno pues bueno, es una empresa, que bien, es una empresa para ganar dinero, sí, pero en el camino justamente polarizó una conversación pública, en el camino una desinformación se volvió trending topic, en el camino, etcétera, etcétera. Y ahí empiezan los problemas. Pero regresando,
es un algoritmo, es una serie de instrucciones, nada novedoso. Lo novedoso es que confluyeron otros avances tecnológicos como la digitalización, la capacidad de automatización gracias al poder de cómputo, que permiten no solo seguir instrucciones simples como las de una receta análogamente, sino con más información y más poder de cómputo, aprender de esos resultados, tomar esos ejemplos y seguir construyendo o abonando a metas estructurales mucho más ambiciosas. Fantástico. Ahora, Luz, ya nos quedó claro a todos la idea del machine learning, del algoritmo. Ahora, yo soy juez y suponte que tengo, como tienen los jueces en todo el mundo, voy a poner un caso pues, mexicano, 2,000 asuntos. Yo tengo un flujo constante, da igual si soy un juez de materia civil, penal, en fin, estoy teniendo un flujo constante de asuntos. ¿Cómo vamos a pensar que tú me tuvieras que asesorar y me dijeras, yo le sugiero que usted se haga de un programa, de un algoritmo, de algo, tú me vas a decir qué, para que le ayude a resolver sus casos y usted no, entre comillas, nunca lo digo con falta de respeto, no pierde el tiempo en ciertas cosas, sino que usted pueda ser mucho más eficiente, mucho más directo en la forma de tomar sus decisiones. ¿Qué me sugerirías? ¿Qué programa me sugerirías para que también se entienda qué es lo que sí podría hacer yo como juez y qué es lo que no? ¿Podría yo poner o darme el consejo de la judicatura correspondiente un programa en el que las sentencias completas salieran? ¿O me da la información y yo decido sobre esa información? ¿Qué está pasando en el mundo? Tú estás ahora haciendo estudios muy grandes. ¿Qué está pasando en el mundo con esta condición? ¿O no está pasando algo y estamos aquí en la ciencia ficción o estamos en la distopía? ¿Qué está pasando un poco en el estado de la cuestión? Yo diría, doctor, que cualquier ejercicio que pretende eficientar la administración de justicia, yo creo que, o sea, en principio no tendríamos ni que temerle ni que observarlo necesariamente con escepticismo, ¿no? Yo considero que sí, por supuesto que tanto la automatización como la digitalización, el poder de cómputo, todos son herramientas que tienen un aspecto positivo, que sí llevan un riesgo, por supuesto, pero mientras no haya una sustitución de parte del ejercicio decisorio ya cualitativo del juez, yo vería muy positivo y esa es una transición que hemos visto pues desde hace 20 años, lo vimos en tribunales, lo estamos viendo a través del expediente electrónico, lo estamos viendo, o sea, yo en principio el hecho de que nos apoyemos en estas tecnologías a mí me parece muy positivo y no le vería mayor problema. El tema es cuando ya en el ejercicio específico de una toma de decisión, ya en lugar de que esté una persona humana propiamente juzgándote, haya un ejercicio de autonomía de parte de una máquina. Yo creo que estamos todavía muy lejos de ese escenario, pero bueno, se puede hipotéticamente plantear. Y aquí hay un concepto que a mí me gusta, que es el rol de la reversibilidad, que lo maneja Frank Pascal, y es esta resistencia que debe de tener el derecho constitucional para que quien te juzgue sea alguien que pueda justamente empatizar con lo que significa los bienes jurídicos que están en juego o los valores de la persona humana que están en juego. Un algoritmo, ¿no? Una máquina no puede entender lo que es el dolor de estar en prisión, por ejemplo, así lo pone en la literatura, o no puede entender la vergüenza que es que te pare el alcoholímetro, ¿no? O no puede, entonces esa falta para que al final se cumpla, incluso hablando en términos muy amplios del Estado de Derecho, que sean tus propios pares los que te juzguen, sabiendo que tú también los puedes juzgar a ellos. Y entonces es este rol de reversibilidad el que, de cierta manera, debe de estar imbuido en la lógica jurisdiccional. Y ese es yo creo que un apunte interesante para ver cuáles serían los límites de incorporar estas tecnologías al momento de juzgar, ¿no?
Ahora, Saúl, tú deseas algo que se complementa con lo de Luz. Todavía, Luz nos dice, todavía no lleguemos al final de juzgar, incorporemos todos los elementos, pero quedémonos un pequeño escalón antes. Tú dijiste algo muy interesante, y es el tema de los sesgos y el tema de la programación. Supongamos que yo tuviera que ir a proceso, tuviera que, en una parte del proceso todavía no llego a sentencia, en una parte del proceso el juez adquiriera cierta información y esa información producida por el algoritmo le dijera ciertas cosas. No tanto qué defensas, porque yo ya estaría demandando al juez por haber, pero ¿qué tratarías tú de que tuviera el algoritmo para que no produjera sesgos por razón de edad, de condición socioeconómica, de preferencias, que sé que eso es un tema que ustedes dos han trabajado mucho, y lo decías tú porque está vinculado con las características ideológicas, uso el término en el sentido más general posible, al momento de programar, al momento de captar, al momento de empezar a reproducir el algoritmo ya en su propia definición. Si tú tuvieras que hacer una prevención, ¿qué dirías? ¿Cómo evito que el algoritmo de repente diga, ah, pues este señor, y entonces es culpa, llevándolo al extremo, Saúl? Sí, digamos, una primera, para retomar lo de la pregunta, lo de Luz Helena, es que, digamos, como sabemos, en un juzgado, en una función jurisdiccional, hay muchas cosas que se maquilan justamente. Hay cosas, por supuesto, casos que donde hay que entrar y ver, definir la parte fina del derecho constitucional, por decirlo, pero hay muchas tareas de los tribunales que justamente se están maquilando en este momento por humanos. Por eso es muy atractivo que muchos tribunales, insisto, en Estados Unidos, en partes de Europa y demás, empiezan a tomar contratos con empresas privadas que dicen, oye, pues esta chamba de maquilar esta información, pues ¿por qué no mejor la hace una máquina? La base de manera más precisa, en principio, de manera más eficiente, en principio, y de esa manera me ayudas, y entonces nosotros los jueces, los humanos, los que nos dedicamos a la función judicial, nos enfocamos en ciertas tareas muy puntuales, ¿ok? Eso es algo muy relevante, creo que de la profesión jurídica, entender que no es una cuestión, a mi juicio, artesanal o artística, orfebre, que aquí estamos haciendo una silla de caoba. No, hay muchas cosas que se maquilan justamente, y de ahí que seamos no una profesión candidata a desaparecer, pero sí muchas funciones que realizamos ahora sí van a desaparecer y van a ser sustituidas, ¿ok? Ahora, dicho esto, ¿cómo cuando ya un tribunal entra a decir, bueno, ya no solo voy a maquilar información de expedientes y demás, lo que voy a hacer es determinar contextos normativos de las personas, cómo debe ser esa base de datos? Ahí es donde justamente hay un primer problema de contexto que normalmente esos programas, esas máquinas y demás, no las hace el Estado. Las hace una empresa privada que genera un contrato con el Estado, y ahí empieza a haber un problema de propiedad intelectual, de propiedad industrial, que no siempre las empresas privadas están dispuestas a ofrecer, abrir la caja de Pandora. Pero con esa condición muy relevante, lo que tiene que hacer es tratar de meter todas las variables posibles para encontrar equilibrios sociales óptimos. Un primer problema que hay es que mucha de la información que se alimentan, con las que se construyen esas bases de datos, habría que preguntarse si esas decisiones previas que pueden alimentar una base de datos para toma de decisiones de prisión preventiva fueron tomadas con sesgos o con un bias racista. Si hay, por ejemplo, oye, es que mira, en esta base de datos la mayoría de las personas de tez oscura pues resultan más violentas. Y, sí, pero estás hablando de una base de datos de Alabama de 1950. Tal vez el problema es que los jueces de Alabama de esa época, porque entonces allá hay un problema. El segundo tema es que cuando tú construyes la base de datos es una serie de ejemplos para que tu máquina aprenda y empiece a pulir la toma de decisiones, ¿ok? De tal manera que un problema aquí es que el algoritmo no siempre es el mismo, porque se va reconstruyendo conforme hay resultados, los incorpora y así sucesivamente. Entonces, algo que debe ser indispensable es que tú no puedes dejar que la máquina, ya lo tengo, ya tengo la base de datos, ya conseguí mi contrato y vámonos. No, hay que revisar periódicamente qué está pasando. Oye, hubo un caso atípico, cómo lo procesó, cómo lo clasificó, cómo lo embonó y demás. Porque si esa hebra no se cuida y empieza y se deja ir, esa hebra se convierte en una madeja y empieza a haber grandes costos sociales, ¿no? Entonces, yo diría que la base de datos se tiene que cuidar mucho. Una de las cosas que es interesante sociológicamente es que
Se ha criticado mucho que normalmente las bases de datos tienen, las personas que participan tienen un perfil determinado. Por ejemplo, en California, en Estados Unidos, son normalmente personas, hombres, blancos, educados de tal manera, no participan otro tipo de profesiones, normalmente son ingenieros en computación. Entonces, eso tiene que ser muy interdisciplinario, tiene que participar en esto y tiene que haber revisiones periódicas. Yo creo que ese sería un caso muy relevante. Y aquí y un tercer elemento para cerrar lo de las revisiones periódicas es que cuando un juez falla, como sabemos, hay un proceso de revisión y demás. Y es una lógica, o sea, el Rayo mencionaba, Luz Helena mencionaba el tema de la automatización. Yo le agregaría que aquí un otro reto que tiene el derecho constitucional, el derecho en general, es que normalmente todas las cuestiones judiciales se procesan de manera individual. Aunque hablemos de derechos colectivos, de derechos difusos o acciones colectivas donde se suman miles, la lógica es individual. Aquí, en el caso del machine learning, en el caso de los sistemas, la lógica es sistémica estructural. Entonces, cuando hay un error aquí, pues hay un mal juez, supongamos que un juez no sabe contar bien, hay un problema y demás, etcétera. Bueno, pues se puede corregir quitando ese juez encima. Aquí no es un problema de un mal juez, es un problema de que el proceso estructural hubo una mala falla para efectos de los metas sociales que queremos y eso va arrastrando un costo social mucho mayor al que puede otorgar un mal juez o una mala decisión. Revisable además, ¿no? Claro. Y esto que es muy interesante, alguna vez tuve en un martes constitucional, que sí fue el martes, la posibilidad de entrevistar a Catalina Botero, amiga de ustedes, mía, una persona fantástica en muchos aspectos, listísima, y ella está en este tribunal de Facebook, ¿no? Que está establecido. Entonces, lo que está diciendo Saúl es muy interesante, Luz, porque parecía que podríamos tener una decisión. Una cosa es revisar el caso, vamos a pensar que se hubiera resuelto mediante el algoritmo, le voy a llamar el algoritmo a todo el proceso para abreviar, no estar repitiendo todo, el algoritmo, y otra cosa es revisar al algoritmo, ¿no? Esto es una parte que sería muy interesante. A ver, ¿a usted le dieron 50 años de prisión o 20 años de prisión o le pusieron una multa de tantos miles de pesos? Perfecto. Ese es un problema a revisar. Pero otra cosa es si pudiéramos generar una decisión. Esto es bien interesante porque no hay un proceso de revisión de los jueces. Los jueces, para bien y para mal, no están sometidos periódicamente a revisiones psicológicas o revisiones de salud, etcétera. Pues si el juez se nos volvió loco o el juez le pasó una cosa, pues es su problema que a ver cómo se detecta, pero lo que se está revisando del juez aquí, lo que está diciendo Saúl es bien interesante. Catalina lo que decía es que ella, como parte de ese mecanismo de Facebook, lo que hacían era revisar casos, ¿no? No pueden salir senos en Facebook. Oiga, pero es una campaña de la lactancia. Entonces no suena muy bien que prohíbas mostrar un seno si la campaña es de lactancia, por decir un ejemplo que ella misma puso ese día. Y decía, estamos empezando en ese panel o en ese grupo a poder revisar el algoritmo. Entonces decir, oigan, el algoritmo empieza a tener una deriva, lo que dice Saúl, ¿tú esto lo verías factible dentro del modelo judicial del país? Esta decisión entre voy a revisar la decisión o voy a revisar el algoritmo que está basándose. Y en su caso, habría un tribunal, ya sé que estoy jugando un poco en las palabras, un tribunal de apelación para juzgar algoritmos y un tribunal de apelación para juzgar sentencias. ¿Cómo verías esto? Porque usted lo han dicho, esto va teniendo una exposición geométrica y al final estás condenando por la pura reproducción del modelo a personas que del inicio entraron con un sesgo, ¿no? Justamente, doctor, pone un ejemplo y tuve oportunidad además de escuchar a Catalina ese día y parte de las críticas que se han hecho al Oversight Board de Facebook es justamente que la incidencia que pueden tener en la resolución de casos individuales pues es mínima, cuando justamente lo que hay que revisar es la manera, el sistema en general que utiliza Facebook para la moderación de contenidos. Entonces, esa ha sido una de las críticas que se ha hecho a este órgano independiente y obviamente los miembros del Oversight Board están muy conscientes de que en ese sentido están un tanto maniatados, porque hay 18 casos cuando hay 10,000 asuntos problemáticos de las publicaciones, ¿no? Entonces,
la discusión que vemos en el diseño regulatorio de la inteligencia artificial sí aboga por una aproximación sistémica y por una auditoría propiamente de los algoritmos, en lugar de fijarnos, como decía Saúl, en la lógica individual de la resolución ex post a través de la jurisdicción tradicional. Entonces, por supuesto que hay una tensión y parte del problema pues es que hay un lobbying enorme para que, de parte de BITEC, para que no haya una regulación ex ante proactiva que permita justamente aproximarnos sistémicamente a la regulación de los algoritmos y además, bueno, pues estamos también influidos por Estados Unidos, desde mi perspectiva, en el sentido de que prefieren no entrarle y exactamente no entrarle a la regulación directa, también por una cuestión de propiedad intelectual. Pero lo que está hoy sobre la mesa en Europa sí es un ejercicio de tomar una auditoría, como decía Saúl, periódica, de los sistemas, ya no apoyarnos tanto en la afectación individual, sino en el agregado. Y esto pues va a ser muy complicado que lo puedan hacer los jueces, no imposible, pero va a ser muy complicado que lo puedan hacer los jueces sin apoyarse en una regulación y en un órgano regulador que tenga las capacidades institucionales también para pues realizar este tipo de tareas que son muy técnicas. Entonces sí tenemos que empezar a pensar, yo creo que en el país, en una solución ex ante, proactiva, en donde haya una revisión de los algoritmos en cada eslabón de la cadena de estas secuencias lógicas algorítmicas que permitan, uno, detectar prejuicios, que permitan, sobre todo, analizar contexto, ¿no? Hay cosas para las cuales los algoritmos son muy buenos. Los algoritmos son muy buenos para manejar grandes cantidades de información, para identificar patrones, pero hay otras cosas para las que son muy malos, como es poder evaluar contextos. Los algoritmos no tienen todavía, eventualmente quizá llegan y con el avance obviamente tecnológico igual y pueden llegar a realizarlo, pero hoy por hoy no son buenos contextualizando problemas. Entonces, por ejemplo, en la asignación de recursos o en el análisis complejo, en el análisis social complejo, pues no llegan. Entonces, es ahí donde sí se necesita la presencia humana. Entonces, concretamente, para contestar su pregunta, si eventualmente vamos a poder no únicamente mirar el análisis, o sea, analizar el caso específico, individual que tenemos, la afectación personal y directa con todas estas limitaciones que conocemos en el procedimiento jurisdiccional, sí va a ser necesario que el juez empiece a pensar estructuralmente, sistémicamente, que el análisis que haga de una toma de decisión que viene derivada de un proceso algorítmico, pues que no nada más mire el caso concreto que tiene frente a sí, sino que pueda analizar cómo funciona estructuralmente el sistema en su totalidad. Y esto, ¿qué va a requerir? Que no únicamente se concentre en el daño específico, sino que pueda imaginar probabilísticamente cómo funciona ese sistema en el agregado. Y entonces es algo muy diferente en el razonamiento judicial que no están los jueces acostumbrados a hacer, porque los jueces siempre miran hacia atrás, su análisis es más cualitativo y retrospectivo en este sentido, y no están acostumbrados, a pesar de que tenemos teorías de imprevisión, teorías de riesgo, obviamente podemos acercarnos a la labor jurisdiccional, pues, peritajes técnicos, esto obviamente nos puede ayudar, pero el ejercicio, el razonamiento judicial se ha caracterizado por siempre mirar hacia atrás, cuando hoy por hoy quizá los retos que trae la decisión algorítmica pues son más prospectivos, son más de evaluación de riesgos, más hacia el futuro. Y pues eso va a ser parte de lo que vamos a tener que explorar pensando en cómo el derecho constitucional tiene que reaccionar a estas tecnologías, ¿no? Y fíjate, Saúl, en esa misma conversación con Catalina, yo le decía, está bien, ustedes son, vamos a decir así, el tribunal, la corte de Facebook, está bien.
¿Con qué parámetros resuelves? Porque también ustedes son seres humanos, ustedes a su vez no dependen de un algoritmo, sino que les llegan los casos. Puse un caso que ella misma trató y que además era un caso real sobre una campaña en pro de la lactancia, y podríamos poner como esos otros muchos ejemplos. Pero yo le hacía una pregunta: ¿cuál sería tu marco regulador? ¿Qué te orienta? Son personas de distinta de nacionalidad, de distintas especialidades. Me habló ahí, te acordarás, a lo mejor Luz, estaba una señora o está una señora que fue primera ministra, no recuerdo si de Noruega, Dinamarca, de Dinamarca, una ciudad muy importante. Era gente realmente muy valiosa. Pero el tema que ahora te pregunto, bajando este comentario, Catalina, es: ¿y cuáles serían tus parámetros? Imagínate que yo pudiera tomar la decisión como miembro del Consejo de la Judicatura, lo que fuera, decir, oh, muy bien, voy a comprar un programa de algoritmos para que mis jueces, en lo que ustedes han dicho con sus limitaciones, facilite el trabajo de mis jueces, de mis juezas, y puedan producir una mayor cantidad de sentencias de mejor calidad, de la justicia pronto expedita. Pero entonces la pregunta es que yo te diría, quiero que satisfaga ciertos parámetros, y entramos ya en esta parte de la recta final del programa, a la parte constitucional. ¿Qué cosas tú me dirías? Justo dentro de la discusión, esta colisión digo, que está en la, o sea, digo, nosotros nos ha gustado el tema, a Luz Helena y a mí, pero hay una enorme discusión alrededor de Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo, esta colisión de los derechos fundamentales con estos sistemas inteligentes, a partir de estas características que mencionaba, o sea, por un lado, la afectación personal, daño estructural. Por otro lado, la conducta humana y luego la automatización. Y lo último que mencionaba Luz Helena es el ejercicio retrospectivo y cualitativo de los jueces y el ejercicio prospectivo y cuantitativo en caso de los sistemas de inteligencia artificial. Lo que nosotros creemos y lo que muchos están discutiendo es que los derechos se tienen que traducir justamente, es decir, hay un análisis cualitativo, ¿qué es un debido proceso, un derecho a la no discriminación en el tema de asignación de ciertos bienes sociales? Es esto. Eso se tiene que traducir en metas para un sistema de inteligencia artificial, y a su vez se tiene que aprender a que se va a evaluar, ya no, oye, esta sentencia le quedó buenísima a este juez, qué bárbaro, mira, la estudian en las escuelas. No, esto es cuantitativo, porque la manera como se evalúan estos sistemas es claramente a partir de indicadores o métricas numéricas. Y claro, ahí entra una discusión muy relevante. ¿Qué números estamos aceptando, por ejemplo, de margen de error? Es decir, no hay ninguna máquina infalible, como tampoco ningún humano. ¿Y qué margen de error hay? Algo que, por cierto, esa discusión no existe en los jueces humanos, ¿ok? O sea, hay revisiones y dices, no, pues es que el juez superior me tiró mi sentencia porque le caigo mal. Bueno, fine, puede ser, pero puede ser que traigas un mal bateo o sea, no entendiste el derecho bien, no supiste bien en la escuela, ¿no? Aquí sí hay una posibilidad de tener un margen de error muy puntual. Y, por ejemplo, un ejemplo muy puntual de cómo el derecho a la no discriminación se puede traducir. Pensemos que estamos de acuerdo que en cierto proceso de inteligente, automatizado, de asignación de bienes, hay un margen de 10% y nos dice, 10% nos parece bien, ¿no? Pero una segunda pregunta es, ¿ese 10% está distribuido de manera equitativa en todos los grupos sociales que interactúan con ese sistema inteligente? Caray. O más bien, ese margen de error cae preponderantemente en personas negras, en personas de religiones no mayoritarias, en personas, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un problema, porque entonces el mundo probabilístico, que es el mundo de la inteligencia artificial, los costos de eso lo está absorbiendo las minorías raciales, las minorías étnicas y demás. Ese es un problema tan sencillo, pero a su vez tan recurrente en todos los sistemas de inteligencia artificial. Ejemplo muy concreto, ha habido, y no voy a dar el ejemplo de plataformas, pero plataformas de que manejan libertad de expresión, ha habido donde se preocupan por discursos de odio, con todo el problema que sabemos del discurso de odio. Entonces, ¿cómo da el tratamiento al discurso relacionado con extremismo musulmán, ¿ok? Árabe radical musulmán, y cómo el supremacista blanco? ¿Dónde están la mayor número de falsos positivos, de falsos negativos? Al que peor le va es al grupo extremista, musulmán, etcétera. Oye, ¿por qué? Bueno, pues es que la verdad cuando se hizo la base de datos casi nadie sabía árabe. Problema. Luego otra, nomás vemos una imagen que se considera árabe y hay un problema. Pero lo que tienes en tus ejemplos de base de datos es la típica caricatura
del mundo árabe. El mundo árabe es muy complejo, es muy grande, tiene muchos años sobre la faz de la tierra, en fin. Y bueno, ¿y por qué los supremacistas blancos no? Ah, porque los supremacistas blancos son los que viven contigo en Estados Unidos, están ahí, igual iban a la misma escuela que tus hijos, entonces los ves diferente, los procesas diferente al momento de hacer las bases de datos. Entonces, para regresar a la pregunta puntual, se tiene que traducir lo que se pueda de los derechos a esta lógica cuantitativa y probabilística, a métricas. Eso es lo que se tiene que hacer. Y ahí viene un ejercicio, la verdad, muy emocionante, Doc, porque en general, los que hacen las bases de datos no saben derecho. Y a su vez nosotros no sabemos hacer algoritmos y demás. Pero una buena conversación entre estas disciplinas y otras más permite justamente no solo eficientizar la toma de decisiones, que le preocupa a algunos de de esa conversación, digamos, ingenieros en computación, sino además, oigan, distribuyamos bien el costo de error, hagamos esto, oye, ¿por qué? Etcétera, etcétera. Y eso es lo que urge, digamos, ha habido muchos problemas porque la profesión jurídica no se ha involucrado a hacer este esfuerzo de traducción. Y un ejemplo muy puntual para cerrar, hoy justamente en Milenio salieron las noticias que el SAT usando Machine Learning aumentó la recaudación en un 60-70%. Sin duda, no hay duda de que estas tecnologías ayudan a eficientizar. A mí me gustaría saber cuáles son los costos y los márgenes de error y quién está absorbiendo ese margen de error. Y eso debe ser público, sobre todo siendo una entidad pública, el SAT, la Secretaría de Hacienda, el Estado mexicano, quien está usando esa tecnología. Oye, no, muy bien. Y a ver, Luz, vamos a seguir con esta conversación. Yo le encargué a Saúl, estoy en mi ejemplo hipotético, ¿no? Que hiciera ese programa. Y ahora te digo, oye, yo tengo mis dudas. En clave de derechos, en clave constitucional, quiero que me establezcas los controles sobre el programa que diseñó Saúl para que tuviera estos. Entonces, efectivamente voy a tener un tribunal de apelación para las sentencias donde se determinan pensiones alimenticias, custodia, años de cárcel. Eso es un tema que a ti no quiero meterte en eso. Pero sí quiero que me encuentres un mecanismo de revisión del algoritmo, digamos, el tribunal de apelaciones del algoritmo, déjame llamarlo así. Y ese tribunal de apelaciones del algoritmo lo vamos a manejar con ciertos valores, con ciertos criterios. ¿Qué pondrías tú ahí en esos criterios? Ya Saúl dijo uno sobre distribución, etcétera, pero en clave de derechos, ¿qué otras cosas me darías tú como resultado que sería mis valores del tribunal del algoritmo, no del tribunal de apelación de las sentencias completas? ¿Qué me sugerirías? Porque yo estoy en este ejercicio ficción comprándole un potente algoritmo a la empresa de Saúl, pero tampoco quiero que aquello acabe en un desastre y en una serie de cosas muy, muy perjudiciales para la sociedad. En este ejercicio de recalibración de los derechos humanos a la luz de la inteligencia artificial, doctor, sí ha habido un ejercicio, sobre todo en términos de debido proceso, de cómo se tendría que entender. Y entonces, una de las cuestiones que señala la literatura es que sí, atado a este debido proceso, leído en el lenguaje de la inteligencia artificial, implica una revisión humana, ¿no? O sea, sí no puede haber un algoritmo que nada más tome decisiones sin que haya en cada eslabón de la cadena un ejercicio de un ser humano que revise, insisto, sí, o sea, que detecte sesgos, ¿no? Que ayude a la máquina a que la alimente de nueva información para que no se encicle y nada más insista en el prejuicio, en el prejuicio, en el prejuicio, sino que le ofrezca un contexto distinto, donde pueda tomar otras perspectivas y en ese sentido aprender, ¿no? Y sin duda tomarse en serio la posibilidad de apelación, ¿no? Y que esa apelación a su vez, pues no nada más esté reducida como lo tenemos hoy por hoy en muchas plataformas de redes sociales, en donde sí tienes oportunidad, por ejemplo, si te bajan una publicación, de apelar, pero pues es básicamente un ejercicio del algoritmo revisando su propia decisión y entonces se vuelve como papel mojado propiamente la posibilidad de apelación porque los algoritmos no se equivocan, ¿no? Entonces, en esta recalibración del debido proceso,
pues esas dos cuestiones se han señalado. Yo diría alguna más, o sea, y es este requisito de explicabilidad, ¿no? La posibilidad de que más bien la exigencia de que el algoritmo pueda explicarse en dimensiones humanas, que tú puedas saber cuáles fueron los factores que tomó en cuenta el algoritmo para la toma de decisión y transparentar esos factores para que sepamos cómo llegó a esa conclusión. Y esto nos recuerda, obviamente, pues, la obligación de fundar y motivar que tiene cualquier autoridad, ¿no? Entonces, si los algoritmos van a estar distribuyendo bienes sociales y van a estar definiendo quién tiene acceso a una beca, quién tiene acceso a un crédito de vivienda, quién puede tener libertad bajo caución, en fin, sabemos que no va a ser tan sencillo, pero si empiezan a involucrarse en ese tipo de decisiones, pues sí va a ser indispensable que se transparenten los factores que los llevaron a tomar esa decisión para que un ser humano que está siendo afectado pueda cuestionar esos factores que tomó en cuenta el algoritmo, ¿no? No va a ser tan sencillo, o sea, hay una enorme discusión sobre esta posibilidad de auditar los algoritmos y qué tanto efectivamente el hecho de que se transparenten con todos los problemas de propiedad intelectual que puedan tener, que además sean digeribles para una persona común y corriente, ¿no? Va a haber muchas cuestiones que nada más los técnicos puedan entender y entonces debe de caer la carga de la explicación justamente en los técnicos y no en en las personas que pues van a tener, pues obviamente con todas las limitaciones que tenemos, pues serias dificultades para entender el lenguaje del código y de la programación, ¿no? Entonces sería a grandes rasgos esta recalibración del debido proceso y de las obligaciones que implica la explicabilidad, pensándola como esta necesidad de fundar y motivar, ¿no? Básicamente con eso. Oye, Saúl, y lo dijiste de pasada muy breve, pero es muy importante y lo quiero recuperar. Dijiste, los abogados no les interesa meterse a este mundo, uno, y dos, tienen miedo, no sé si lo tienen desconfianza. Entiendo esta parte más técnica, pero tú has estado trabajando mucho este tema. ¿Dónde ves esta parte, déjame decir, de reflexión sociológica? ¿Por qué nos asusta como abogados, como profesión, estoy hablando en general, da igual si son litigantes o son jueces, eso no importa ahora, y dos, ¿por qué no nos interesa cuando nos damos cuenta que es algo que está avanzando y que se está, déjame decirlo en esta expresión metafórica, comiendo un pedazo o apoderando un pedazo de la práctica profesional? Sí, digo, no sé, o sea, no digo que necesariamente tengan miedo o que les asuste, sino más bien, digo, en ciertas partes hay una enorme discusión jurídica al respecto, digamos, el libro que comentaba sobre libertad de expresión y demás, o sea, estoy citando abogados que justamente están tratando de hacer estas traducciones y demás, el derecho constitucional, etcétera. Lo que creo que hay que empezar a hacer es, pues, tratar de tener este tipo de conversaciones, de decir, hey, es que sí es necesario. No hay una cosa como un halo de que si lo hizo un algoritmo debe estar bien, o sea, pues debe ser algo es la inteligencia artificial, o sea, claramente debe estar bien hecho. Y no, justo no. O sí, pero falta un procedimiento para verificarlo. Y ese ejercicio de verificación es indispensable el abogado, porque el abogado debe traducir estas metas, estos estándares o recordar, oigan, es importante no acabar con las familias, entonces no metas a la cárcel en prisión preventiva al jefe de familia, porque esa es una variable importantísima, considerar no solo, en fin, si va a oír o lo demás. Entonces, ese tipo de conversaciones, ese tipo de cuestiones son las que se tienen que involucrar los abogados. Una cuestión es que pareciera, digamos, otra cuestión que yo he visto es que, bueno, pero es que eso pasa en el primer mundo, allá en Estados Unidos y demás. Dices, no, el SAT está haciendo esto, muchas empresas privadas, bancos están definiendo créditos personales, créditos inmobiliarios. Un primer filtro son algoritmos, justamente, ¿no? Y en fin, y empiezas a escarbar en un artículo que estamos trabajando, Luz Helena, una cosa que nos interesaba mucho es, pongamos ejemplos de México, donde justamente hay problemas o potenciales problemas o escenarios problemáticos en cuanto a derechos de procesos de inteligencia artificial, de machine learning, utilizados o por entidades públicas mexicanas o por empresas privadas con base en México, ¿ok? Entonces, eso empieza a crearse como un mundo
donde los abogados seguimos nada más viendo la corte y bien, y hay que hacerlo, pero este otro mundo en paralelo empieza a colonizar muchas áreas muy relevantes para justamente distribuir bienes sociales. Y esto no significa, es importante subrayarlo, que este mundo se va a acabar, el mundo de los tribunales, la constitución y demás, sino más bien el reto para los abogados es mayúsculo. Tenemos que aprender a movernos por lo menos y saber, este es un problema de este mundo, este es un problema de este otro mundo, al menos durante el corto y mediano plazo, donde la fusión no es tan sencilla entre uno y el otro. Tal vez nunca sea una fusión tal cual como lo entendemos, pero creo que es eso justamente, que es un mundo que ha crecido de manera muy silenciosa, de manera con un halo de enorme sofisticación. Y sí, es un mundo muy sofisticado, pero también muy interesante. Y una vez que le empiezas a agarrar la onda, se vuelve interesantísimo y le puedes entrar, vaya, o sea, ¿no? Dice, pensaba algo, no tiene nada que ver con Machine Learning, pero es interesante. Supongamos que yo en este momento tuviera que dictar una sentencia o hacer una demanda o lo que fuera. Y abro el JUS. Tampoco sé yo cómo me colocaron, en qué orden jerarquizado las tesis. Claro. ¿Por qué apareció primero la de... ¿Por qué una que debió haber sido tesis no está? O sea, ahí hay algo, y tú lo dijiste muy bien, Saúl, y también lo ha dicho Luz, que lo das como por bueno. Si está la primera tesis sobre impuestos sobre la renta, proporcionalidad, pues dices, pues hacer la buena. ¿Por qué? Porque oye, y usted sabe lo que hay debajo de la ordenación de use o de la clasificación, pues no lo sé, ni me importa, porque yo lo estoy tratando. Ahí ya estamos como cediendo un espacio, ¿no? En una cosa no tiene nada que ver con lo que ustedes dicen es súper sofisticado, pero ahí está cediendo un espacio. Y para terminar, les quiero contar una brevísima historia que me pasó, es real. Yo estaba en un congreso de la barra en San Cristóbal de las Casas. Yo terminé una mesa con derecho emocional, tal vez. Yo iba caminando y alguna persona allí muy entusiasta, y yo también entusiasta, me dijo, vente, hay una mesa de inteligencia artificial y derecho. Era una mesa no tan sofisticada como esta charla de ustedes, pero y como llegué, yo estaba de ministro, pues yo creo que les pareció muy importante que me sentaran en la mesa. Y bueno, me senté, yo estaba ahí feliz y encantado. Y alguien me dijo la siguiente pregunta, ministro, ¿qué pasó? ¿Qué tendría que pasar? Y es la pregunta que te hago, Luz, y luego a ti te la hago, Saúl, la misma pregunta a los dos. ¿Qué tendría que pasar históricamente para que las sociedades estuvieran dispuestas a ser juzgadas por algoritmos, por máquinas, déjenme ponerlo así, y no por seres humanos? Me pareció una pregunta fascinante, ¿eh? Fascinante. No me preguntó sobre las posibilidades, sobre los, nada más me dijo, ¿qué tendría que pasar socialmente para que uno dijera, mire, prefiero que me juzgue una máquina porque esto está tan mal, no sé, ¿qué tendría que pasar? Y justo en esa misma pregunta, ¿qué cosas tendríamos que hacer en ese ejemplo hipotético para que sea un buen juzgar? Nos quedan 4 minutos, así es que si quieren, ahora sí, expláyense, Luz, luego Saúl, pero ahí me parece que hay un problema porque entonces nos ponen una perspectiva distinta y decir, caray, esto podría adquirir un nivel de seriedad, y lo que estás diciendo ahora, Saúl, que tenemos que hacer cosas y no simplemente decir, bueno, eso está pasando en Holanda o en Suiza, pero es un país, esto puede llegar con nosotros como tantas otras cosas nos han llegado. Luz. A ver, doctor, yo creo que es una pregunta enorme con muchas implicaciones y yo más que posicionarme podría ofrecer el panorama regulatorio que advierto de este lado del charco. Y es que hay una enorme resistencia para que eso suceda. La manera en la que se está pretendiendo regular la inteligencia artificial desde la Unión Europea sí es poniendo a la persona humana, y así se refieren a eso, en el centro, ¿no? No están, o sea, y es justamente una enorme resistencia, justamente aludiendo al principio que comentaba de Frank Pascal, de este rol de reversibilidad, de que termine siendo también, o sea, el juzgar a alguien implica un acto también empático de ponerte en ese lugar. Entonces yo sí veo que igual y jugarle a la, a la bola de cristal
Yo veo que sí, al menos en Europa va a haber una resistencia enorme, justamente por las dificultades que entraña ceder a una supuesta máquina autónoma, algo que involucra un ejercicio de identificación hasta emocional, psicológica, y que alguien y ponerte en esa situación en donde seas juzgado por alguien que comparte al menos tus debilidades y tus fortalezas, tus vulnerabilidades. En ese sentido lo veo, ¿no? Sí, Saúl, por favor. o sea, un poco en la misma línea, creo que es un trabajo muy complicado de justificar, digamos, hay mucha reticencia, tendría que haber, no sé, un escenario donde asegure, digo, luego los seres humanos sacrificamos muchas libertades o costos sociales en aras de una seguridad. Lo cierto es que los estados en general están siendo escépticos, y una cosa que Luz Helena y yo hemos platicado es que en el caso del Estado mexicano, digamos, hay una cosa muy compleja, porque el Estado mexicano no logra ni siquiera, o no está logrando en ciertas áreas del país, ni siquiera ofrecer la razón de su existencia, que es la seguridad, ¿ok? Con las masacres, asesinatos, pero a su vez está teniendo ya estos retos o estas preguntas que usted plantea, Doc, de formular cómo regular la inteligencia artificial, cómo regular sistemas inteligentes certificados, y en su caso, si es justificable o no que esa sea la manera como va a detectar fraudes fiscales el SAT, por ejemplo, ¿no? ¿Nos parece legítimo o preferimos que sea un humano? La eficiencia que se gana vale la pena frente a los costos del margen de error. Entonces, el Estado mexicano todos los estados están batallando con esto, pero no todos los estados tienen estos problemas de origen, de casi hobbesianos, de ofrecer seguridad en todo, más o menos medio, en todo el territorio. Entonces, nosotros en nuestro artículo lo que estamos tratando de cerrar es con una cuestión. Lo que se viene para las clases gobernantes, para la sociedad mexicana, es algo muy complicado. No se resuelven estas cuestiones primigenias y ya tenemos enfrente retos del siglo XXI, ¿no? Entonces creo que eso hay que tenerlo muy claro para el derecho constitucional, para los abogados y en las diferentes ramas que nos movemos, ¿no? Oigan, pues han sido una conversación, terminamos a tiempo, ha sido una conversación interesantísima. Ahora que terminen el artículo, que ya quede bien, que lo publiquen, avísenme y nos volvemos a reunir para ya hacer especificaciones más puntuales sobre el estómago. Pero ha sido buenísimo, de verdad, muchísimas gracias a los dos. Tuvimos una audiencia muy, muy importante, muchas preguntas que traté yo también de ir metiendo para no abrir y romper estas secciones. Les mandan todos muchas felicitaciones, cosa que yo también hago. Qué bueno que están trabajando en estos temas, porque coincido con ustedes, no son temas del más allá. Exacto. De una película de ciencia ficción o de una novela de ciencia ficción, son temas que van a empezar a entrar por distintos motivos en el país, y qué bueno que lo están reflexionando, y sobre todo, causa que me da de veras mucha alegría de ver lo que están haciendo, que lo están haciendo en clave de derechos y en clave de derecho constitucional, que me parece que tiene que ser el elemento central. Oiga, Doc, le robo un segundo. Lo que digas. El próximo lunes inicia un curso en IntelliJuris, Derecho 3.0, donde, pues, para invitar a todos los que están acá, si se animan, un curso lunes y jueves, iniciamos este lunes 2 de mayo. Yo creo que yo lo voy a tomar, porque sí me estoy, como que me tengo que actualizar con todos ustedes, y ustedes me están enseñando muchas cosas. De veras, muchísimas gracias. Gracias por esto. Querida Luz, que estés muy bien. Ya es hora de que descanses. Nosotros, Saúl y yo, todavía no, porque estamos por acá, pero tú ya vete a descansar, que tienes muchas cosas que hacer. Y muchísimas gracias a los dos. Les mando un abrazo con mucho cariño y mucho reconocimiento lo están haciendo, y a todas las personas que nos vieron también, muy buenas tardes, que estén muy bien todos. Cuídense. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias, Doc. Mucho, gracias, con mucho cariño. Gracias a los